Buenas tardes y bienvenidos al Museo de Albacete. Seguimos con el ciclo de conferencias de los martes en el museo dedicado al centenario del fallecimiento del pintor Joaquín Sorolla. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a Carlos Reyero Hermosilla. Carlos Reyero ha sido catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El currículum del profesor Reyero es realmente impresionante y brillante. Es uno de los máximos especialistas en el arte del siglo XIX, en lo que se refiere a la pintura, a la escultura, a la caricatura, es decir, todas las artes. Es autor de más de 250 artículos publicados en revistas científicas y en colaboraciones de obras colectivas. Autor también de más de 50 libros, entre ellos señalo sus últimos títulos: Sorolla o la pintura como felicidad, editado por Cátedra en 2023, El arte parodiado, humor y caricatura del mundo artístico en España, 1860-1938, editado por Cátedra en 2022, La desventura de Isabel II, la reina, y Francisco de Asís en el exilio de París, por la Esfera de los Libros en 2022. Ha sido también comisario de un destacado número de exposiciones, entre ellas la de Sorolla en Negro, que se pudo visitar el pasado año en el Museo Sorolla, y también esa misma exposición se trasladó a la Fundación Bancaja de Valencia este año, incrementando el número de obras. Ha dado un numerosísimo número de conferencias en el Museo del Prado, en el Museo Sorolla, en universidades y en otras instituciones. Y por lo que respecta a la provincia de Albacete, quería señalar que en el primer Congreso de Historia de Albacete presentó un artículo de investigación referente a un pintor nacido en esta provincia, concretamente en Caudete, en 1816, llamado Cosme Algarra. A día de hoy, esta publicación es aún un referente para conocer la obra de este pintor, uno de los más importantes nacidos en la provincia de Albacete. Y también, hace un año el Ministerio de Cultura compró un cuadro de Cosme Algarra y hoy puede verse en la sala 11 de esta institución, y se representa un paisaje de Madrid que fue pintado en el año 1867. Es decir, es un pintor bastante reconocido, pero a la vez desconocido por el público. Y sin más, les dejo con el conferenciante, con Carlos Reyero, y con su conferencia titulada El negro es un color, otra mirada sobre Sorolla, que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Y cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Señoras, señores, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí. Creo que la tercera vez que la Asociación de Amigos del Museo y el Museo de Albacete tiene la gentileza de invitarme. Quiero agradecer a Blanca, a Llanos y a Pascual esta invitación y esta presentación tan generosa. El título de esta conferencia, como ha dicho Pascual hace un instante, arranca de un proyecto de exposición que me encargó el director del Museo Sorolla, don Enrique Varela, hace alrededor 2 años y medio, 3 años. No me dio un tema concreto, sino que me propuso que yo pensase una exposición sobre Sorolla. Sobre Sorolla hay centenares de exposiciones. Yo creo que es uno de los artistas contemporáneos más investigados, del que sabemos casi el día a día, gracias a sus cartas, a los testimonios de contemporáneos, a la catalogación extraordinaria de su obra que ha hecho doña Blanca Pons Sorolla. Y realmente era un reto atractivo, pero también complicado realmente, ¿no? Yo en mi trayectoria como investigador siempre he buscado un poco, digamos, los 3 pies al gato, por decirlo de alguna manera un poco corriente, ¿no? Buscar, digamos, otra vuelta, ¿no? Y entonces, observando los cuadros de Sorolla, me di cuenta de la importancia que tenía el color negro, y era algo que
que a mí mismo me sorprendió, porque normalmente asociamos a Sorolla con la luz y por lo tanto también con los colores intensos, porque los colores se intensifican con la luz, como todo el mundo sabe. Es decir, ahora mismo que estamos aquí a oscuras no vemos ningún color, porque para ver los colores es necesario que haya luz. Sorolla es por antonomasia el pintor de la luz y por lo tanto el pintor de los colores intensos. También hay otro lugar común, que es normalmente que los pintores impresionistas y de la órbita impresionista, no es que Sorolla sea un pintor impresionista en sentido estricto, pero está influido por el mundo del impresionismo, no utiliza el negro. Y sin embargo, el negro estaba presente, ¿no? Entonces me pareció que reflexionar sobre el negro era introducir otra mirada, ¿no? Otra mirada sobre el pintor, que era una manera de vivificarlo de alguna manera, porque cuando estamos acostumbrados, es como ver a una persona desde otro punto de vista nuevo, ¿no? A las personas, para que nos sigan interesando, hay que renovar esa mirada, renovar su interés. Nos aburrimos de ver siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces, era una manera de decir, bueno, miremos a Sorolla desde este punto de vista, ¿no? Ese fue el arranque. Entonces me puse a buscar y entonces a partir de ahí empecé a hacer una investigación y a ver hasta dónde podía llegar eso. En el proceso de búsqueda siempre ocurren circunstancias azarosas y desde el propio Museo Sorolla, una de las personas que trabajan en la biblioteca me pasó este texto que para ella también ha sido desconocido y que de alguna manera encabezaba la exposición, ¿no? Y cómo lo que muchas veces lo que a uno se le ocurre, pues esa ocurrencia realmente ya existía previamente, ¿no? Y este texto de un periodista del diario Las Provincias de Valencia, publicado el 1 de junio de 1944, hablaba precisamente del color negro, pero yo ese texto no lo conocía cuando empecé, pero quiero empezar esta conferencia con ese texto, porque demuestra cómo para el público realmente, el público de los años 40, hacía 20 y tantos años que Sorolla ya se había muerto, pero todavía era un mito en la cultura valenciana, como lo es hoy, hasta qué punto tiene importancia ese color negro, ¿no? Lo voy a leer, aunque lo tienen ahí proyectado. Dice, los que tengan un concepto tópico de Sorolla, les extrañará mucho la palabra que titula estas líneas. ¿Negro Sorolla? Pues sí, negros. Negros imponentes, definitivos, únicos. Entendámonos bien, los negros, ausencia de toda luz y color, no las negruras de la foscor, el valencianismo, las negruras de la oscuridad, ¿no? En las aguas pictóricas de Sorolla, el cauce siempre profundo y siempre claro, hasta los negros. Claridades en el negro, hondura de verdad y de vida. Allí donde el color es como un non plus ultra que detiene el paso de nuestro mirar, pues sí, esto hay en los negros de Sorolla. Ahí en el pórtico quedan esperándonos todos esos negros sorollescos, negros de milagro, porque en vez de llorar cantan. Esa última frase a mí me parece muy sugestiva, porque justamente por eso he titulado esta conferencia El negro es un color, ¿no? Porque es un lugar común pensar que el negro no es un color, ¿no? El negro es la ausencia de color. Sin embargo, en Sorolla el negro es un color, es decir, el negro funciona como un color más con su propia expresividad. Es cierto que en las cartas de Sorolla, que es una de las fuentes fundamentales para conocer su trayectoria pictórica y sus preocupaciones, aunque son cartas personales escritas a su mujer o a su amigo Mora, él habla mucho de pintura, ¿no? Y es verdad que en esas cartas hay algunos testimonios en contra del negro. Por ejemplo, él decía, los pintores modernos no deben hacer pintura ni dibujos negros, pero se refería fundamentalmente a la utilización del claroscuro, es decir, los colores de Sorolla son colores puros, tal como salen de la paleta, no hay una gradación tonal, no hay un tratamiento del volumen como en la pintura académica del siglo XIX, y eso es a lo que se refería, ¿no? Él dice, me estorba lo negro, por ejemplo, rechaza también los colores grises, pero también forma parte, veremos después lo importantes que son, es decir, que también hay en parte unas contradicciones, ¿no? Incluso los primeros críticos de Sorolla, como su amigo Beruete, dice que también que no están los colores negros. Sin embargo, también hay otros testimonios donde sí aparece el negro, es decir, que hay realmente una coexistencia de intereses en torno al negro. Por ejemplo, su discípulo, Manaut Villetti, uno de sus discípulos, cuenta
que durante una visita a la Asociación de Artes y Letras de Valencia, Sorolla preguntó, como en tono así de reproche, ¿qué daños ha hecho el negro? No sabemos qué respondió, porque es una pregunta, es algo que dice el propio Manaut Villete, ¿no? Es decir, que en un momento dado él reconoce que sí que importa el negro. Esa es la pregunta que yo me hago, y voy a entrar ya directamente en la conferencia, ¿no? ¿Cómo, dónde y por qué Sorolla utiliza el negro? Digamos que es una visión un tanto transversal. No, creo que el negro aparece en todas las etapas de su trayectoria, es decir, no está limitado a una época, aunque evidentemente en su primera época es más importante, pero aparece realmente en toda época. Empecemos por el uso simbólico del negro. Sorolla es un pintor naturalista, es decir, es un pintor retiniano, podríamos decir, es un pintor que observa la realidad, observa lo que tiene alrededor, observa todo lo que tiene, que está en torno a él, sus hijos, su familia, su casa, sus jardines, por supuesto sus paisajes y las figuras que le rodean. Es decir, no es un pintor simbolista, no es un pintor, digamos, intelectual, no es un pintor de rebuscamientos literarios. Al respecto hay que recordar que el uso de los colores es cultural, es decir, el valor que damos a los colores en nuestra vida cotidiana no es esencial, sino es cultural. Es decir, cada cultura, en cada época, se otorga un valor a los colores, ¿no? Por eso la utilización del negro en Sorolla, desde el principio hasta el final, pero ahora estamos en la primera etapa, es un uso cultural, es decir, en la sociedad aparece el negro. El negro está asociado, por ejemplo, al luto, a la tristeza, al misterio. No es que él sea un pintor intelectual simbolista, sino que como en la realidad aparece el negro, porque las personas utilizamos los colores con sentido simbólico, porque formamos parte de un determinado clima cultural, él lo recoge, ¿no? En ese sentido, hablo de un uso simbólico del negro, no que él quiera hacer una mistificación, digamos, con el uso del color. Por ejemplo, en El entierro de Cristo, que es una obra destruida, uno de los organizadores de este curso, Luis Alberto Pérez Velarde, en una exposición que hizo hace unos años, hace 3 años, en el Museo Sorolla, reconstruyó los fragmentos y se pudo ver más o menos cómo era ese cuadro que conocemos por fotografía. Pero esa obra, El entierro de Cristo, es una obra muy oscura, no solo porque la vemos en blanco y negro, sino oscura. Y ya en aquella época Sorolla pintaba con colores luminosos. Por eso un crítico que conocía a Sorolla le llamó la atención que de repente se pasase al negro, ¿no? Porque ellos esperaban un uso colorístico. Sin embargo, el negro en este caso está unido al tema de carácter religioso, es decir, la idea del entierro de Cristo y a la narración evangélica de cómo se oscurece la luz, ¿no? Es decir, por lo tanto, es un uso de origen naturalista, pero realmente que acaba siendo simbólico. Ese sentido del negro aparece en otras pinturas, por ejemplo, cuando trata temas de carácter devocional, por ejemplo, en Mesa Petitoria o en Duelo, que son obras de principios de los años 90, que están también asociadas al misterio de lo religioso, es decir, el interior de las iglesias, hasta la arquitectura del movimiento moderno de los años 50, pero tradicionalmente la arquitectura, el espacio religioso es un espacio en penumbra, porque la idea de la penumbra traduce la intimidad, ¿no? La sensación de misterio, y en esos temas de carácter religioso que representan iglesias valencianas, él utiliza esos tonos negros. Incluso en los temas de carácter social, asociados a la tristeza, a la melancolía, a la desventura, también aparece el color negro. Por ejemplo, esa pintura que ustedes conocen, y seguro que alguno de los colegas que han estado en esta mesa han hablado de ella, de Otra Margarita, ¿no? Esa mujer condenada por haber abortado, un tema de carácter social, digamos, conmovedor, que trataba de, digamos, escabroso incluso, que se buscaba para atraer al público. Era un
cuadro destinado a la exposición nacional y, por lo tanto, la gente que va a las exposiciones nacionales, o que iba, buscaba temas emocionantes, no solo temas... es decir, la sutileza de la pintura pasa como con las películas. Una película con un argumento muy dramático causa más impacto que a lo mejor una película con una fotografía excelente o con un juego de cámaras sofisticado, ¿no? Es decir, al gran público, digamos, le atraen mucho más esos temas extraños como este, ¿no? Y ahí utiliza también ese tono, ese vestido negro, viste a la figura femenina de negro en el cuadro definitivo, que está a la izquierda, y mucho más en el propio boceto que está en el Museo Sorolla, que está a la derecha, que es la primera idea, donde realmente el carácter tenebroso de la escena es muchísimo más fuerte. En otro de estos temas sociales, en Trata de Blancas, que es otro de los cuadros importantes de Sorolla, de la pintura social, que permaneció en su colección, gracias a lo cual el cuadro se conserva en el Museo Sorolla de Madrid. También aparece la figura principal, la figura de esa Celestina, de la mujer que lleva a las chicas, a las prostitutas, podríamos decir, va vestida de negro, ¿no? La cuestión es importante porque en una carta lo dice explícitamente Sorolla. Cuando se lo cuenta a su amigo Mora, le dice: la figura por oscuro es la traficanda, vulgo Celestina, es decir, la que trafica con los cuerpos femeninos. Es decir, que tiene de alguna manera un sentido simbólico, aunque probablemente también inspirado directamente en la realidad. El cuadro más famoso de pintura social de esos años, que es Triste Herencia, también el negro está ligado a la amargura del tema, ¿no? Él dice, también explica en una carta, dice: el mar es de un azul oscurísimo, de un día de agosto pesado y triste. No hay más colores que el negro del traje del hermano y los tonos macilentos de carne floja y miserable, y el mar sin alegría y la poca playa oscura por ser la arena mojada. Es decir, que hay una relación de alguna manera simbólica entre el tema de los tullidos, que en el imaginario de fin de siglo son los hijos del placer, ¿no? Y por lo tanto por eso tienen enfermedades, por eso el título de Triste Herencia, ¿no? Son culpables, digamos, del pecado de sus padres. Él envuelve también en tonos oscuros precisamente para sugerir ese sentido dramático del argumento. Esos temas oscuros podría pensarse que se ciñen a los años 90, a los años de sus primeras etapas, ¿no? Cuando está todavía más cerca de la pintura tradicional, de la pintura de asunto. Pero si observamos la pintura de Sorolla, el interés por el negro, como decía al principio, se mantiene, por ejemplo, en los tipos humanos, ¿no? Generalmente asociamos los tipos populares, adustos, severos, con esa amargura propia de la tierra, de la España interior, de la Castilla interior, con pintores como Zuloaga o como los pintores de la España 98ista, ¿no? Hay una tendencia a pensar en que hay una oposición entre la España blanca, luminosa, festiva, mediterránea de Sorolla y la España oscura de Zuloaga y del mundo interior. Pero realmente Sorolla también fue permeable a esa poética del 98, y además, curiosamente, él trató estos temas al mismo tiempo que pintaba temas muy, muy felices. Por ejemplo, estos dos cuadros, bueno, el del bebedor vasco en concreto, está pintado en Zarauz, mientras él estaba veraneando en Zarauz y pintando temas de playa, donde aparecen su mujer y sus hijos vestidos con ropas claras, bajo las sombrillas, leyendo tranquilamente, y al mismo tiempo él se fijaba en la degradación humana, ¿no? de los tipos. Le interesa, por ejemplo, la degradación del alcohol, de los bebedores de vino, que había pintado en Segovia en 1907, un tema típico del mundo de Zuloaga, por ejemplo, o después en el País Vasco, ¿no?
Esta expresividad del negro, ya digo que se reaparece en muchas obras, por ejemplo, Asando sardinas, en Zarauz en 1910, que también tiene esos tonos oscuros. En El borracho de Zarauz, que es la primera obra de Sorolla que compró la National Gallery de Londres, que es una obra casi expresionista, podríamos decir, con una distorsión casi caricaturesca de los rostros, ¿no? O el Moscorra, que está en el Museo Sorolla de Madrid, que también es un personaje pues miserable, podríamos decir, o degradado también, ¿no? Es decir, que esa visión menos plácida, menos poética, también va asociada a esos colores oscuros. El uso de color negro también reaparece, por ejemplo, en obras posteriores. Al final de su vida, digamos de su vida útil, él dejó de pintar en el año 20, aunque se muere en el año 23, pero digamos que la última década de los 20, podríamos 15-20, es la última etapa real de su tarea como pintor. Aparece ese color negro, ¿no? Él es cuando realiza la visión de España, que les hablarán en otra conferencia específicamente, y él traza uno de los lugares donde pinta es Sevilla, pinta la Semana Santa de Sevilla, que va a ser uno de los temas de la visión de España, y los estudios y los dibujos que hace, dibujos y guas que hace en Sevilla, realmente utiliza el color negro, ¿no? Él dice, en una carta que le escribe a Clotilde, dice: esos hombres con la cara tapada, negro todo, tienen un misterio que conmueve. Es decir, esa hipersensibilidad que tenía Sorolla hacia los colores incluye también el color negro, ¿no? Una segunda cuestión sobre la utilización del color negro, muy importante, es en los retratos. Vamos a ver en primer lugar el uso del negro en los retratos femeninos y después en los retratos masculinos. En los retratos femeninos, el negro está asociado a la extrema elegancia. En Occidente, por lo menos en época de Sorolla, y todavía hoy, el negro se asocia, y los colores oscuros, con la elegancia. Los colores estridentes son los colores de la playa y del verano, y un poco ordinarios. La elegancia es oscura, y sobre todo en tiempos de Sorolla. Y la mujer elegante, en situaciones especiales, viste de negro. Es cierto que en Sorolla esa utilización del negro en el retrato femenino tiene como dos orígenes. Por una parte, la pintura española, que era o es una escuela caracterizada por el uso de los negros. Los grandes artistas españoles del siglo XVII utilizaban colores negros, oscuros, ¿no? La moda española era el negro. El negro estaba asociado con la idiosincrasia española, asociado al mundo del Greco, que es un pintor muy importante, como luego veremos en algún retrato, y sobre todo Velázquez y también Goya. Es decir, son los tres grandes referentes. Eso por un lado. Y por otra parte, también la pintura europea. Sorolla, yo me he esforzado mucho, no solo a raíz de esta exposición que comisarié, sino en otros momentos, he insistido mucho en que Sorolla es un pintor cosmopolita. No quiere decir que no sea valenciano, es decir, se puede ser de un lugar y tener una filiación afectiva y una idiosincrasia con ese lugar y al mismo tiempo ser cosmopolita. Y Sorolla es un pintor que viajó a París, que no era ningún lugar irrelevante en ese momento, y viajó también a Londres y viajó a Estados Unidos. Por lo tanto, es un hombre que conoce muy bien la pintura. Es verdad, quizá no una pintura de vanguardia, no una pintura rupturista, sino la pintura que podríamos llamar de la high society, de la alta sociedad del momento, pero sin ese conocimiento él no hubiera pintado así. Una de las figuras de referencia es Whistler. Whistler es un pintor norteamericano activo en Europa, que tiene una estrechísima relación con el mundo de Sorolla. Whistler suele titular sus cuadros
arrangement in black o arrangement in gris, es decir, acordes o arreglos en un determinado color. Es decir, arrangement podríamos traducirlo por concordancias, composiciones, armonías de color. Es decir, que aunque son retratos y son retratos de personas concretas, están pensados en una clave relativamente abstracta. Es decir, como pensamos en una decoración, es decir, cuando pensamos en una decoración de una habitación, pensamos en combinar armónicamente los colores de las alfombras, de las tapicerías, de las cortinas, o cuando nos vestimos, también pensamos en combinar los colores que nos ponemos, ¿no? Es decir, que haya una concordancia, una armonía, ¿no? Esa idea que es intuitiva, es decir, que todo el mundo tiene esa intuición, es algo que aparece en Sorolla muy pronto y que aparece en los retratos femeninos. Por lo tanto, de alguna manera, aunque son retratos representativos de personas concretas, y por lo tanto es importante que se parezcan porque tienen que reconocerse, al propio tiempo también hay una idea de una armonización plástica independiente, que eso lleva de alguna manera a la autonomía de la pintura y lleva de alguna manera a la pintura moderna. Los críticos de la época ya reconocieron esa relación con Whistler. Cuando Sorolla expuso en 1906 en la Galerie Georges Petit de París, ya hablaron de esas suaves notas en gris y beige con una delicadeza completamente whistlerianas. Es cierto que en Sorolla, a diferencia de lo que hay en Whistler, la penetración psicológica heredada del mundo de Goya es mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, uno de los retratos femeninos más extraordinarios, no sé si extraordinario tiene superlativo, pido disculpas por esta lapsus, quizá basta con decir extraordinario para serlo, es el de María Teresa Moret, que pertenece a la colección del Museo del Prado, ¿no? Donde realmente hay toda esa armonía en negros, es un cuadro realmente negro, hecho con una delicadeza extraordinaria. También tiene que ver la amistad profunda que tenía Sorolla hacia el matrimonio entre María Teresa y Aureliano, ¿no? Eran amigos personales suyos y por lo tanto los dos retratos, tanto el de ella como el de él, son retratos especialmente delicados porque cuando existe una relación afectiva se trabajan de otra manera. Voy a pasar, sin detenerme especialmente, en una serie de retratos femeninos en negro, donde se pone de relieve ese gusto refinado, cosmopolita, esa sensibilidad casi esteticista, podríamos decir, que se contrapone con ese mundo ordinario, naturalista, habitualmente de Sorolla, ¿no? Sorolla conocía perfectamente la moda, era realmente, hablaré luego de ello, ¿no? Porque creo que es un tema muy, muy importante. La exposición que hubo hace unos años en el Museo Sorolla y en el Museo Thyssen-Bornemisza, donde se combinaban los trajes de la época con los cuadros, demuestran que Sorolla era un hombre especialmente atento a la moda y le gustaban muchísimo las mujeres bien vestidas. Le gustaba que su mujer estuviese perfectamente vestida y retratarla. Hay una asociación entre el traje y la sensualidad del cuerpo femenino en Sorolla, ¿no? Por supuesto también la elegancia. Bueno, estos son dos retratos importantes de Sorolla. El de Beatriz de Battenberg es el retrato de la madre de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, un retrato también negro, lo mismo que el de Madame Santa María, o este que ha entrado a formar parte de las colecciones del Prado, que es un retrato especialmente elegante, del que él habla en sus cartas, el retrato de Ella Seligman. Dice, la retrato con un sobrio traje negro, es una señora muy natural. Y dice, sin las miquerías que tanto fastidian, ¿no? Miquerías es una de esas palabras que utiliza Sorolla de tonterías, ¿no? No tiene esas... Porque él se metía muchas veces con las señoras excesivamente sofisticadas que querían aparentar, ¿no? Entonces, en este retrato, que es mucho más sencillo, ¿no? Donde realmente no tiene esas pretensiones, él lo elogia especialmente. Es frecuente encontrar en Sorolla referencias goyescas. Hay que tener presente la importancia que tiene Sorolla en las primeras décadas del siglo XX. Es decir, que evidentemente Goya, la importancia que tiene Goya como
como referente cultural, porque se hace una grandísima exposición en el año 1902 con toda su obra. En el Prado toda la obra de Sorolla se pone en valor, y es el momento en el que se hacen desde cuadros vivos, espectáculos, óperas, en fin, el mundo goyesco en los años de principios del siglo XX, con las corridas goyescas también, que es otro espectáculo muy importante, y Sorolla es permeable a esa moda, y a las señoras de la alta sociedad les gusta parecer como majas, ¿no? No tienen reparo, a pesar de la moralidad dudosa que tenían las majas, pero a ellas les encanta vestirse con esas mantillas, ¿no? El retrato, por ejemplo, de la señora de Urcola con mantilla negra, o el de la condesa de Casal, que se pudo ver en la exposición de Valencia, no se había visto prácticamente desde que lo pintó Sorolla. Es un retrato de una delicadeza extraordinaria, pintado con el fondo del pardo. O el retrato de Clotilde con mantilla española, que está en la Hispanic Society de Nueva York, que también es otro de los grandes retratos negros de Sorolla. O el más famoso de todos, quizá el más espectacular, el Clotilde con traje negro, que está en el Metropolitan de Nueva York, que compró el Museo Metropolitan cuando Sorolla hizo la exposición en Nueva York. Yo creo que es una de las obras maestras de los retratos femeninos de Sorolla, sin duda alguna. El color negro en las mujeres estaba asociado a situaciones especiales. Era el color del Jueves Santo, del Viernes Santo, también el color de las bodas, sobre todo de los invitados a la boda, de las invitadas a la boda. También muchas novias se casaban de negro. Es cierto que el color blanco estaba asociado a la alta sociedad, pero muchas novias utilizaban el negro. Es decir, que el negro era un traje especial, no era un traje de todos los días, ¿no? Eso me interesa mucho subrayarlo. Y como he dicho, Sorolla encontraba en Clotilde, vestida de negro, una especial sensualidad. Es decir, para él, no olvidemos nunca que el retrato para un artista siempre tiene una relación afectiva, ¿no? Hay algo como de perpetuar ese deseo, ¿no? Un deseo, si se quiere, pictórico, un deseo en términos abstractos, pero hay un amor por la figura, y en Sorolla aparece siempre ese amor por Clotilde y porque estuviese guapa, ¿no? Por verla constantemente guapa. Incluso cuando Sorolla viajaba solo, cuando estuvo en algunos viajes en París, que fue sin su esposa y sin sus hijos, él está siempre pensando en comprar cosas para sus hijas y para su mujer. Dice, por ejemplo, he visto un traje negro muy bonito, un traje terciopelo negro que te va a sentar muy bien, y lo quiero encargar. Es decir, está pensando en vestir a su amor de alguna manera, ¿no? Que es una cuestión que me parece importante, ¿no? Las razones por las cuales los artistas pintan es muy variada, pero en el caso de Sorolla ese elemento es muy importante. Uno de los que a mí me han interesado más también es este retrato que pertenece al Museo Sorolla, uno de los últimos retratos que pintó, donde se ve que Clotilde se ha arreglado para ir a alguna parte, y yo siempre me imagino que Sorolla vio a su esposa y le dijo: qué guapa estás, siéntate ahí que te retrato. Es decir, porque no es un retrato con una pose para resultar bien, sino que Sorolla hace que Clotilde se siente en una butaca, Clotilde cruza las piernas y se pone con la mano en la mejilla, como diciendo: a ver cuándo terminas, ¿no? Es decir, no es un retrato que esté hecho para buscar la belleza, sino que se deja llevar por el atractivo de su esposo, y, insisto, vestida de negro. Por supuesto, retrata también a sus hijas, a Elena y a María, en esas dos obras excepcionales que pertenecen a los herederos de Sorolla. Elena con sombrero negro, que es una obra exquisita. Las dos se pudieron ver tanto en la exposición de Madrid como en la exposición de Valencia. Y pasamos ahora al uso del negro en los retratos masculinos. Los colores oscuros, negros y grises, en los hombres está asociado a la masculinidad. Es decir, es algo que en la cultura burguesa del XIX se pusieron de moda las revoluciones burguesas
sobre todo a raíz de 1830, ¿no? Es decir, en el siglo XVIII los nobles vestían con colores vivos, el rojo, por ejemplo, ¿no? El rojo era un color, los colores eran signo de clase superior, las clases elevadas vestían con colores vivos, intensos, las casacas llevaban bordados de oro, y el pueblo generalmente pues vestía colores más apagados porque teñir las telas era una cosa mucho más costoso, ¿no? Pero esa idea de clase social unida al color desapareció con la Revolución Francesa, ¿no? Los hombres empezaron a asociar a partir de principios del siglo XIX la seriedad con el uso del color negro. El hombre mira, la mujer es mirada. Entonces, el hombre que mira se oculta en el color negro. Forma parte de tópicos de la masculinidad como el carácter reservado, austero, el pensamiento que se asocia también con el mundo negro, ¿no? Es decir, es curioso porque es distinto que el uso del negro entre las mujeres, ¿no? Por lo tanto, el uso del negro en los retratos masculinos es un poco una consecuencia naturalista. Los señores iban vestidos de negro porque era la manera de parecer masculinos de alguna manera, ¿no? Uno de los mejores es este retrato del pintor Beruete, el esposo de María Teresa Moret, los forman pareja, los dos cuadros están en el Museo del Prado. El cuadro también es otra obra maestra en el sentido que sugiere también un aspecto muy interesante de Sorolla, que algunos críticos lo han destacado, ¿no? Que Sorolla habla del estar más que del ser. Son personajes que están en el lugar. Es decir, en ese retrato da la impresión de que Beruete ha llegado al estudio de Sorolla, se acaba de sentar, igual que veíamos antes a Clotilde, tiene el abrigo todavía puesto sobre los hombros, el sombrero entre las manos, los guantes de haber salido a la calle, es decir, que está en ese lugar, pero dejará de estarlo. Es decir, la idea de la circunstancia, ¿no? La idea del momento, la idea del tiempo. Este asunto, aunque escapa un poco al argumento general del negro, me interesa subrayarlo porque en el retrato tradicional del siglo XVII, XVIII, incluso en gran parte del XIX, eran retratos de personalidad, de retratos de esencia, ¿no? Cuando nosotros vemos los grandes retratos de esos siglos, conocemos a personas, ¿no? Sin embargo, aquí, aunque también hay esa penetración psicológica, pero son mucho más circunstanciales, nos hablan de un momento, nos hablan del tiempo, nos hablan del estar, más que del ser, ¿no? Retrata también a su hijo como un dandy, ¿no? El hijo el Beruete hijo, que fue director del Museo del Prado. Y luego son muy interesantes también los autorretratos. Él se autorretrata muchas veces a lo largo de su vida y en muchos de los autorretratos suyos utiliza también los tonos negros. Yo he seleccionado estos dos. El de 1900 a mí es un retrato que me parece muy interesante porque es un retrato que aparece en su taller con las ropas de trabajo, con una especie de bata que le cubre, pero utiliza es un cuadro casi monocromático, podríamos decir, ¿no? Pero al propio tiempo orgulloso de su posición. El otro, de 1915, es un retrato de un señor elegante, de un señor bien vestido, destinado, digamos, a la posteridad, porque es un regalo que dedica a su yerno, al marido de su hija María, Francisco Pons Arnau, y que de alguna manera está pensado para una galería familiar donde Sorolla aparece como no tanto como un pintor, sino como un señor elegante, ¿no? Y utiliza también esos tonos grises en este caso. Voy a dar un paso rápido por algunos otros retratos masculinos que han estado en las exposiciones que he hecho. El de Nemesio Camino Zubelzu, que es un amigo de Irún, donde él pasó algunas temporadas. Es un retrato muy interesante también de esa circunstancialidad, ¿no? Con los guantes, el sombrero, como si acabase de llegar realmente. El de Lesmes y de Vicuña
también es otro retrato muy interesante que yo tengo especial aprecio, porque es el Esmesa de Vicuña es el socio capitalista de la perfumería Gal, que todavía creo que existe, ¿no? Es una de las grandes firmas de jabones y de productos de perfume de ese momento, y Lesmes, digamos que es un empresario, ¿no? Es un empresario que hace dinero y quiere ser retratado también, ¿no? Es decir, que en los retratos de Sorolla también hay mucho de figuras enriquecidas que quieren, digamos, sus retratos, digamos, para dignificarse, ¿no? Pero yo creo que Sorolla mantiene un nivel de calidad extraordinario, aunque indudablemente los de carácter personal son mucho más interesantes. Retratos de políticos, como el de Canalejas, por ejemplo, el de Manuel Eguilior, que también fue ministro y después ennoblecido como conde de Albox, por ejemplo. Son muy interesantes también los retratos de médicos. No sé si algunos de los conferenciantes de este curso hablarán de ellos. Yo me fijo en dos, especialmente el retrato de... los dos pertenecen al Museo del Prado, el doctor Francisco Rodríguez de Sandoval y el de Joaquín de Cref. Para mí el de Sandoval es uno de mis preferidos. Sandoval era amigo personal de Sorolla. Realmente Sorolla era un hombre muy hipocondríaco, aunque como todos los hipocondríacos se cuidaba poco. Es decir, que tenía mucha preocupación por su salud, pero precisamente comía, bebía, fumaba, por eso le pasó lo que pasó, pero luego iba siempre con un médico cerca. Es verdad que lo de los médicos cercanos, todavía los que tenemos cierta edad nos acordamos, no de mí, pero sí de mi familia, que siempre había el médico de la casa, ¿no? El médico al que se llamaba para muchas cosas, ¿no? Hoy nos sorprende bastante, ¿no? A la gente cuando sabemos este médico que iba de vacaciones y se iba con un médico, o iba a un sitio y tenía un médico, pero no es tan raro, es decir que incluso familias de un cierto nivel económico tenían ese médico, no quizá para ir de vacaciones, pero sabían que podían acudir a él, ¿no? Iba a las casas y este tipo de cosas. Seguramente que ustedes también recordarán eso. Lo digo porque, bueno, nos habla de formas de vida, es decir, de relaciones, que se acaba teniendo una relación personal con un médico. De Sandoval hay una descripción muy graciosa de Juan Ramón Jiménez, porque también Juan Ramón Jiménez era muy hipocondriaco y también dio paseos con él por la Sierra de Madrid, y le llamaba Sandovalito, Juan Ramón Jiménez, y le describe de esta manera. Lo voy a leer porque realmente la descripción que hace Juan Ramón Jiménez del doctor Francisco Rodríguez de Sandoval, realmente estamos viendo el cuadro de Sorolla, ¿no? Dice: se hacía querer como un dulce diminutivo, con su pelo fino y lacio, con sus finos, agudos, tristes ojos chiquitos, con su intransigencia, con su tierna y verdadera bondad, observador agudo y exacto. Su valor como médico estaba en su sonrisa escéptica o en su seriedad animadora, ¿no? Es una obra, además, quizás aquí en la reproducción, aunque es de calidad, no se ve todo lo bien que se debe, pero tiene muy poca pasta pictórica. Es como una película que deja ver la trama del lienzo, ¿no? Y es una pintura hecha en armonía de grises, realmente, casi como un cuadro de Whistler, ¿no? Entre los más famosos los pongo, aunque bueno, son importantes sin duda, el de Ramón y Cajal, que está en el Museo de Zaragoza. Introduce siempre Sorolla un elemento que tiene algo que ver con la tradición iconográfica de siglos anteriores, ¿no? Ahí aparece una representación a sus dibujos del funcionamiento de las neuronas del cerebro, ¿no? Como hay una relación simbólica. Aparece muchas veces en muchos retratos esa referencia con el carácter del retratado. Uno de los mejores también es el de Echegaray, que pertenece a la colección del Banco de España, que fue un encargo del Casino de Madrid,
para regalar al propio Echegaray, ¿no? Que lo mantuvo y después fueron sus hijos los que lo vendieron al Banco de España. Echegaray era socio del Casino de Madrid y cuando le concedieron el premio Nobel, como regalo, el Casino le encargó este cuadro. Es una obra muy interesante. Tiene sobre todo un comentario de un inglés, de Leonard Williams, en la revista de estudio, porque el cuadro, Sorolla, aunque vendía los cuadros, luego los pedía para exposiciones, es decir, que estos cuadros, aunque no estaban a la venta en las exposiciones, este cuadro se llevó a París, aunque pertenecía a Echegaray, ¿no? Y cuando se expuso en París, un crítico, Leonard Williams, comentó, dijo, esta tierra no es de color rojo y revolucionario, sino sencillamente gris, exactamente del color de mis dramas, se refiere a Echegaray, o de mi conversación, o de mis ojos, del color de este fondo, de este cuadro, o de la ceniza de mi cigarro. El cigarro es otro elemento también temporal, porque fumar, hoy ya se fuma mucho menos, prácticamente fumar se ha convertido en una actividad privada, casi nadie fuma en público. Se fumaba mucho, por supuesto, hasta los años 80 se fumaba muchísimo en todas partes. Sorprende todavía cuando vemos alguna película lo mucho que se fuma. Pero fumar es una actividad privada en el sentido que, aunque se haga en público, pero es íntima, porque cuando uno fuma es que está muy relajado en el lugar en el que está, ¿no? Es decir, el hecho de retratar tanto a Blasco Ibáñez como a Echegaray con el cigarro, nos está hablando de una situación distendida, de un estar, no de un posar para ennoblecer la figura. Y luego también sugiere esa idea del paso del tiempo, porque el cigarro se va consumiendo, se va transformando en humo. Es decir, esa idea de devenir, ¿no? de devenir temporal, que es muy propia también de los retratos de Sorolla. Entre las obras que estoy muy orgulloso de haber podido exponer en Madrid es el retrato de Manuel Bartolomé Cosío, que estaba en una colección privada hasta este momento. A raíz de la exposición lo adquirió el Museo del Prado y hoy está colgado en las salas del Museo del Prado. Este es uno también de los grandes retratos masculinos. Hizo dos retratos de Cosío, uno para la Hispanic Society y este otro que perteneció a su familia y a sus herederos. Cosío formó parte de la Institución Libre de Enseñanza y Sorolla tenía una estrecha relación, sus hijos se educaron en la Institución Libre de Enseñanza y Sorolla, aunque nos parezca mentira, tenía una especial predilección por el Greco. La gran monografía de Cosío sobre el Greco era leída por Sorolla con mucha fascinación. De hecho, lo decía, ¿no? Que leía todo el tiempo, de vez en cuando, al Greco. Y la hija de Cosío, Natalia, y su hija María también eran grandes amigas. Este cuadro a mí me interesa por muchos motivos, entre otros porque es una armonía de negros, realmente, es una serie de matices de negros. Es un cuadro que yo le califico de franciscano, en el sentido, el franciscanismo es una corriente de la pintura de principios de siglo, ¿no? De esa búsqueda de la austeridad, de lo simple, ¿no? Hay una descripción de donde estaba colocado este cuadro, porque estaba en la propia Institución Libre de Enseñanza, aunque era propiedad de Cosío, pero estaba allí colocado, y dice un historiador que estaba encima de un mueble bajo con dos portezuelas, todo él de pino pintado de ocre, sobre el cual se veía otro cacharro popular con flores, ¿no? Es decir, es ese interior castellano, no ostentoso, ¿no? Es el alejamiento de la ostentación, de la pretensión. A mí es una cosa que me fascina y no puedo evitar, digamos, esa sencillez de lo cotidiano que está detrás de este cuadro. Y, por supuesto, la presencia de la fotografía del entierro del conde de Orgaz como una referencia simbólica. Es decir, él podía haber hecho una reproducción del retrato del conde de Orgaz, del caballero de la mano en el pecho, estoy diciendo, disculpe, el caballero de la mano en el pecho no hace una reproducción del retrato del caballero de la mano en el pecho, sino de una fotografía. Es decir, eso también demuestra el interés de Sorolla por conocer la pintura a través de la fotografía. Ese es un aspecto muy importante también en relación con el negro, porque las fotografías que había de las pinturas en ese momento eran de blanco y negro. Sorolla
tenía una colección extraordinaria de pinturas en blanco y negro, también de sus propias obras en blanco y negro, y el conocimiento aunque él había visto las pinturas en una ocasión, él las conservaba en blanco y negro. Eso es un aspecto muy importante, porque la reproducción en color de los cuadros es relativamente reciente. Yo todavía, que estudié en los años 70, se nos explicaba la pintura en blanco y negro, porque era raro encontrar, sí, empezaba a haber ya diapositivas en color, pero realmente el uso de fotografías en color para estudiar la pintura es raro. Incluso había profesores que decían que era mucho mejor ver en blanco y negro, que se veían cosas que el color perturbaba. Realmente lo que querían decir es que el color de entonces distorsionaba mucho los originales, ¿no? En fin, ese es otro problema que no puedo abordar ahora, pero que tiene mucho que ver con el negro. Otro aspecto del papel que tiene el negro en Sorolla es el valor como una superficie de contrastes. Si nosotros nos vestimos de negro, cualquier color que se coloque encima destaca mucho más que si hay otro color, ¿no? Eso es algo que sabe también cualquier persona. Es decir, el negro en Sorolla sirve para intensificar los contrastes. Y esa intensificación del negro, ese contraste del negro con otros colores, es una manera también de dar más luz, curiosamente, porque los colores vivos al lado del negro son más intensos que si estuviesen sobre fondo de otro color. Eso aparece en muchas obras. Este es un cuadro que yo tengo también, comprendo que no es una de las grandes obras de Sorolla, pero sí es una obra importante. Es un retrato de uno de sus discípulos, de Agustín Otermin, de un pintor asturiano, donde precisamente el contraste entre esos colores que están en la paleta, intensos y matéricos, contrasta con el negro de la indumentaria del personaje. Es un cuadro que casi es un cuadro metaartístico, en el sentido de que es la pintura pintada, porque realmente se ve el sentido matérico de esos toques, es decir, es casi la misma masa de color dada sobre el lienzo, como la realidad misma, ¿no? Por eso hablo de un sentido metaartístico, y la intensidad de esos colores se potencia sin duda con el negro del fondo. En la colección de Sorolla hay muchísimos objetos que nos demuestran cuáles son los criterios de gusto, ¿no? Eso es una faceta muy importante de Sorolla, es decir, no solo a las obras que coleccionaba de otros artistas, de artistas antiguos y de artistas contemporáneos que le regalaban, sino objetos que compraba, cerámica, joya, libros, es decir, digamos, los objetos de los que nos rodeamos, sean muchos o pocos, traducen de alguna manera nuestra personalidad, ¿no? Eso lo sabe cualquier persona que tenga una mínima noción de psicología de las formas, ¿no? Cada uno trata de envolverse de aquellos espacios que le resultan más gratos, o espacios vacíos, o espacios llenos de cosas, o espacios colorísticos, o espacios... por eso todo lo que hay en el Museo Sorolla, al margen de lo que es la obra de Sorolla, nos traduce un poco su gusto, y muchas veces eso es muy importante, ¿no? Y uno de los objetos que hay en Sorolla son las estampas japonesas. Hay varios libros de estampas japonesas. Como ustedes saben seguramente, la estampa japonesa llegó, bueno, el mundo japonés llegó antes, pero digamos masivamente las estampas japonesas llegaron a Europa, sobre todo a París, a mediados del siglo XIX, y fueron esenciales en la comprensión de una forma de pintar muy distinta de Occidente. Porque en Occidente, desde la perspectiva del Renacimiento, los cuadros se basan en la tercera dimensión ilusoria, ¿no? Nosotros vemos un cuadro y nos abrimos a una ventana que tiene profundidad. El cuadro es plano y tiene dos dimensiones, pero nosotros siempre vemos algo en profundidad. Eso se consigue mediante la perspectiva aérea y la gradación tonal, ¿no? la iluminación, etc. En la estampa japonesa
se basa en el contraste intenso de colores, ¿no? Esta es una de las muchas que están en ese álbum, donde precisamente utiliza el color negro, es decir, la pintura japonesa, la estampa japonesa se basa en colores planos, pero muy contrastados, y la profundidad no se basa en la gradación tonal, sino en el contraste. El hecho de que Sorolla coleccionase ese tipo de objetos demuestra precisamente ese cosmopolitismo y ese gusto por lo moderno, y ese sentido de composición a la japonesa que aparece, a mi modo de ver, en muchas pinturas. Por supuesto, también tiene que ver el mundo de Velázquez. Esta obra, por ejemplo, del año 89, este retrato, este perfil de Clotilde, donde aparece esa tulipa de color naranja con el perfil negro, ¿no?, de la figura de Clotilde. Los retratos y, sobre todo, estas obras donde yo encuentro que hay esa utilización decorativa de los colores. Es verdad que tiene un sentido próximo al mundo del cartel. Sorolla también trabajó el mundo del cartel. El cartel, por definición, se basa en el contraste intenso de colores, pero la expresividad no se basa tanto en la profundidad, sino el contraste de rojos y negros que aparece en esas dos obras, o en estas otras, ¿no?, blanco y negro, por ejemplo. Y también en muchos retratos, en muchas obras de playa, en muchos paisajes de playa. Por ejemplo, utiliza el sentido decorativo de las sombras, ¿no? Es decir, que la sombra aparece, no es una sombra totalmente negra, porque la sombra deja de ser negra, porque ninguna sombra es totalmente negra. En toda sombra siempre hay un poquito de luz. Entonces no es negra totalmente, pero sí que funciona como un plano pictórico donde la obra tiene un fuerte sentido decorativo, un poco que tiene que ver con el mundo japonés, sobre todo en Barcas de la Playa, Valencia, y sobre todo en estas dos obras que son algunas de mis obras preferidas de la producción sorollesca, La sombra de la barca y La sombra de la vela, donde las sombras tienen un fuerte sentido decorativo. Incluso la línea del horizonte está tan elevada que casi el plano del suelo ocupa toda la superficie del cuadro. Es decir, que casi son cuadros sin profundidad, ¿no? Indudablemente también tiene que ver con el mundo de la instantánea fotográfica. La fotografía educó en esa manera de ver, pero no son obras, digamos, que de carácter descriptivo, sino que son obras donde los planos de sombras tienen un sentido también decorativo. Por último, quiero referirme a las monocromías. Los motivos por los cuales un pintor renuncia a emplear una variedad de colores en un cuadro son de distinta índole, y realmente se ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia del arte, el uso de grisallas y pinturas de carácter monocromático son muy diversas. Pueden ser razones funcionales, por ejemplo, para dar una sensación, por ejemplo, de una decoración marmórea escultórica, pues se hace en grisalla, por razones estéticas, por razones morales, porque el color está asociado a la sensualidad y a veces los colores monocromáticos se asocian más con lo intelectual. En fin, hay diversas razones. En Sorolla, algunas de estas razones existen. El hecho de utilizar monocromías no significa que la obra sea más simple, ni mucho menos, sino que suele ser más complejo y más difícil, y obliga a reflexionar más profundamente sobre el estudio de la luminosidad. Es decir, curiosamente, las obras monocromáticas son obras que demuestran la preocupación luminosa de Sorolla, porque la utilización del negro no está reñida con esa luminosidad. Por ejemplo, utiliza esas monocromías en algunos temas de carácter religioso, unido un poco a lo que decíamos al principio, unido a ese sentido simbólico. También se vincula la monocromía a la primera idea de una pintura, ¿no? Sorolla, es verdad que muchas veces abordó directamente sobre el lienzo la obra que iba a pintar de manera definitiva, pero en muchas otras ocasiones hizo diversos estudios, ¿no? Depende del tipo de obra que fuera, ¿no?
Generalmente la monocromía es una obra mental, esencial, podríamos decir, ¿no? De hecho, el dibujo sobre papel es lo que está más cerca de una idea abstracta de lo que vemos, porque el dibujo no existe, la línea no existe totalmente en la realidad. Dibujar significa concentrar un pensamiento y darle forma en la cabeza y luego plasmarlo en el papel. Y algunas pinturas monocromáticas de Sorolla traducen ese problema abstracto, ¿no? de la luminosidad y de la idea, ¿no? Este cuadro que yo tuve oportunidad de ver en una de las familias descendientes del pintor, que no se había expuesto, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es un retrato de su hija pintando. María era pintora y probablemente es una pintora, a mí me parece que de cierta calidad, sin duda alguna. Lo que pasa es que, claro, ser hija de Sorolla es un peso importante, ¿no? Pero es una artista que tiene sin duda interés y tuvo una cierta proyección en exposiciones y demás. Pero en fin, eso no es una cosa que nos interesa ahora. Me interesa la imagen porque es un óleo monocromático que yo creo que no es una obra inacabada, porque es una obra que está hecha en 1911 y si hubiese querido lo hubiese terminado, ¿no? Es una especie de concepto, ¿no? de cómo la monocromía traduce ese pensamiento. En las exposiciones de acuarelas, los acuarelistas con frecuencia también realizan obras de carácter monocromático. Sorolla, que siempre tuvo muchísima preocupación por el dinero, cosa que ni quita ni pone, quiero decir que eso no le da más mérito ni se lo quita, ¿no? Pero él procedía de una familia humilde, bueno, era huérfano de padre y de madre desde muy pequeño, y él tenía que buscarse la vida, y se ve muy bien a lo largo de su vida, pero sobre todo en los primeros años, cómo él lleva obra a todos los sitios con objeto de salir adelante realmente, ¿no? Cosa que es algo que a mí me parece que le honra, pero bueno. Hay una cierta idea romántica de caballero español de que el dinero no importa, pero bueno, no sé, a quién no le importa. Es decir, que mientras se haga con honradez, yo creo que no hay por qué pensar que eso es ni bueno ni malo. Estamos en un mundo donde se exige vivir, y además él tenía muchas preocupaciones porque su familia estuviese bien, ¿no? Porque se preocupa porque tengan lo necesario, ¿no? Y eso es una cosa que es muy interesante de su personalidad. En fin, a lo que iba. Estas obras, estas acuarelas, también tienen un carácter monocromático. Algunas de ellas fueron concebidas así porque estaban destinadas a la reproducción, ¿no? En ese momento, en principios del siglo, en torno a 1900, no existían las posibilidades técnicas de reproducir los matices del color que nosotros vemos hoy en la vida cotidiana, en los libros, en las ilustraciones de libros, en los carteles, etcétera, ¿no? Entonces se exigía a los pintores que hacían ilustraciones para carteles o para ilustraciones de libros, la monocromía, porque las gamas de grises es lo que permitía la reproducción. Es decir, que algunas de las razones por las cuales se utilizaban esos colores se debe precisamente a esa utilización, como en esos carteles o en esas ilustraciones del Quijote en las que participó. Especial interés tienen para mí también la ilustración de las leyendas de Zorrilla, que fueron editadas por Mélida en 1900, y se encargaron a distintos artistas, ¿no? Y son ilustraciones monocromáticas, y una de esas leyendas, la sorpresa de Zara, se le encargó a Sorolla. Realizó distintos cartones, dos de ellos se pudieron ver en la exposición de Sorolla Negro en Madrid. Son muy interesantes, sobre todo el interior de la fonda, porque son obras muy goyescas realmente, que tienen todo ese mundo de los sueños, casi de las pinturas negras del mundo goyesco, ¿no? Que es muy interesante. Y luego, en contra de lo que
o no solo, no, en contra tampoco, pero en fin, frente a la idea común de que Sorolla solo pinta la luz brillante del mediodía, a Sorolla le interesaban todas las luces. Y en la naturaleza están todas las luces. Están las luces del amanecer, las luces del mediodía, las de la tarde, las del atardecer, las luces del sol y las luces de la tormenta. Aunque a Sorolla no le gustaban nada los días grises y los días fríos, sobre todo porque cuando llovían no podía pintar al aire libre, pero sí que aparecen muchas veces en su pintura, tanto en Valencia como en el norte, donde veraneaba. Una de las obras más interesantes es El día gris en la playa de Valencia de 1901, que para aquel que haya visto, y seguramente que ustedes que lo tienen tan cerca lo habrán visto, esos días grises del Mediterráneo, que dan una sensación de desolación y de tormenta que les aseguro que no existe en el Atlántico ni en el Cantábrico. Es decir, un día de tormenta en una playa de Valencia es una sensación verdaderamente agitada y muy turbia, mucho más turbia que en los lugares donde el clima atlántico hace habitual esa lluvia, ¿no? Y él pinta ese día gris en la playa de Valencia en 1901, un gris azulado, es algo menos azulado de lo que se ve aquí en la imagen, pero es un gris azulado, que es una obra realmente de una poética excepcional, o ese día gris en la playa de Valencia, que también está hecho en tonos de grises. Y, por supuesto, en el norte de España, él veraneaba, bueno, estuvo en Galicia, en Asturias y en el País Vasco, sobre todo, veraneando en Zarauz y mucho tiempo en San Sebastián, y de paso, y allí, evidentemente, los días grises eran más frecuentes que en el Mediterráneo. Y pinta, por ejemplo, Pasajes, el puerto de Pasajes de San Juan, cerca entre San Sebastián e Irún, la casa de Víctor Hugo, esa calle de Pasajes con esos días grises. Una obra que a mí me interesa mucho, esta Mamelena, San Sebastián. Mamelena es un nombre que acabó siendo común, es un nombre de barco, es uno que se puso por primera vez un armador que le puso el nombre de su esposa, que se había muerto, y le puso Mamá Elena, y que eran los primeros barcos de pesca de vapor, y de ahí pasó a ser un nombre común, y se llamaron Mamelena a los barcos de pesca por vapor. Y ese es el nombre, lo digo para explicar por qué se llama Mamelena. Esa imagen, que es una imagen que a mí me recuerda incluso a los puntos de vista del fauvismo, ¿no? Esos puntos de vista en picado, desde arriba abajo, que pintan algunos pintores folk, pero sin la fogosidad de los colores, verdaderamente en esos tonos grises donde se funde el humo, la niebla, las sombras grises, donde realmente no hay color. Pinta también la Catedral de Burgos con un carácter monocromático, realmente, en este caso no gris, tiene ese color ocre que hoy ya no tiene, porque la Catedral de Burgos tiene otro color hoy en día. Las vistas de Nueva York desde el hotel donde se quedaba cuando fue a Nueva York, que son muy interesantes por distintos motivos, en días de nieve, de invierno, también son imágenes grises, ¿no? En fin, con esto he querido un poco como abrir una pequeña ventana hacia otro mundo, es decir, y demostrar un poco, de alguna manera, que todo artista, por muchos tópicos que tenga sobre la luz, que no son falsos, evidentemente, Sorolla sigue siendo el pintor de la luz, del color, de la España blanca, de la alegría de vivir, pero como todas las personas, pues tiene sus complejidades, tiene un mundo mucho más poliédrico, y no debemos de anclarnos siempre en esos lugares comunes. Nada más, muchas gracias.